Bueno, buenas tardes con todas las personas que se están integrando ya a este webinar, webinar de coronavirus y neonatología. Bienvenidos todos los que están en la sala de espera. Hemos abierto ya nuestras salas para que ustedes puedan ingresar. Buenas tardes a toda Latinoamérica. Les voy a dar nada más un par de indicaciones sobre cómo se va a manejar esta webinar. A su derecha, todos los participantes están viendo que tenemos un espacio para el chat. Por ese chat van a poder hacer sus comentarios, también van a poder hacer sus preguntas. Y luego, al final de esta ponencia de estos dos expertos, nosotros vamos a leer esas preguntas y también vamos a tener una doctora moderadora experta. Por otro lado, recuerden que su internet y su conexión va a ser básica para que ustedes puedan recibir la señal de forma óptima. Siempre, por favor, escoger un sitio donde la señal sea buena, donde estemos con un buen sistema de recepción. Si es que en algún momento ustedes ven que la conexión se va o se paraliza, simplemente aplasten reconectar en la parte de arriba de la pantalla. Con esto, quiero darle la más cordial bienvenida a nuestros expositores, al doctor Francisco Díaz Mitoma, al doctor Andreu Comas García, y especialmente voy a dar el paso a la doctora Carolina Villegas, que ella va a ser la moderadora de este evento. Ella es neonatóloga del Hospital Dr. Ignacio Morones Prieto de San Luis Potosí, en México. Ella también es miembro de la directiva de EPIC Latino, miembro de la Academia Mexicana de Pediatría. Así que, bueno, sin más por el momento, estamos todavía recibiendo todas las personas que están conectadas en sala de espera. Voy a darle el paso a la doctora Carolina. Por favor, puede abrir su micrófono para que usted nos presente a los dos ponentes del día de hoy. Buenas tardes, buenas noches, donde sea ya de noche. Con nosotros iba a estar el doctor Fernando Aguinaga, que es el presidente de la Sociedad Ecuatoriana, que es neonatólogo, que también es miembro de EPIC Latino. Sin embargo, sus actividades profesionales no lo dejaron estar aquí. De todos modos, le damos las gracias por el apoyo y por la presencia. Y tenemos a dos ponentes muy, muy interesantes. Afortunadamente, los dos mexicanos, aun cuando uno no trabaja aquí en México, pero los dos mexicanos. Y son el doctor Francisco Díaz Mitoma, que es de Guadalajara. Él es infectólogo. Se graduó como doctorado en virología y ex profesor de la Universidad de Ottawa. Radica en Canadá. Y ahora se está ocupando en el desarrollo de vacunas para hepatitis B, para CMV, para vacunas terapéuticas para hepatitis B crónica y glioblastoma. Y actualmente está desarrollando una vacuna para el COVID-19. Por otro lado, aquí en San Luis Potosí, de donde les estoy coordinando México, está lloviendo y el doctor Comas tuvo un pequeñito problema con el internet, se estaba cambiando, pero de sala, para donde tuviera un poquito mejor interferencia. Lo voy a presentar, aunque no está aquí, pero muy pronto lo vamos a tener. Él es médico cirujano de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, maestro en Ciencias de la Salud en Enfermedades Infecciosas por el INSP, doctorado en Ciencias por la UNAM, postdoctorado en Laboratorio de Virología de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, profesor e investigador de la Facultad de Medicina, y actualmente él es el que está realizando, junto con el laboratorio de la Universidad Autónoma de México, las pruebas para el COVID. Entonces, sin más, damos paso al doctor Francisco Díaz Mitoma, que es el quien va a empezar. Él nos va a presentar lo que es lo de la virología. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctora Carolina. Un placer estar aquí con ustedes. Primeramente, me disculpo porque mis diapositivas van a ser en inglés. Todos los materiales que tengo, desafortunadamente, son en inglés. Una disculpa. Quisiera dedicar esta presentación para mi amigo Guillermo Gutiérrez Calleros, que me presentó a todos ustedes y le doy un gran abrazo.
Gracias, Guillermo. Primeramente quisiera presentarles los objetivos de la sesión de hoy. Quisiera platicarles acerca de los coronavirus en general, de la familia de coronavirus, la distribución ecológica, y también revisar de una forma más detallada cómo los coronavirus brincaron desde la vida salvaje, de los animales salvajes, a los humanos. Luego vamos a revisar algo de la patogenicidad de estos virus, revisar algo de la genómica, y eso nos va a llevar entonces a platicar más acerca de los detalles de cómo se desarrollan las vacunas para estos agentes virales. Y vamos a platicar un poco más acerca de las vacunas y cómo el nuevo mecanismo, cómo se diseñan las vacunas. También vamos a revisar los aspectos básicos de la respuesta inmune y qué representa la inmunidad de rebaño y la tasa de reproducción de un patógeno y cómo se asocian estos dos fenómenos para poder entonces predecir cuál es la eficacia que se va a necesitar para una vacuna para COVID-19. Entonces, voy a empezar mi reloj aquí. Me pidieron que presentara por 20 minutos, entonces eso es lo que voy a utilizar, 20 minutos. Bueno, en la siguiente ven ustedes una representación gráfica del virus coronavirus, que son virus que tienen una capa alrededor del ARN, y son unos virus que son complejos, tienen más o menos 30,000 pares de bases, y representan una de las características principales es que hay unas espigas que salen de estas membranas, de la membrana del virus, y que forma una proteína que va a representar uno de los principales blancos para desarrollar una vacuna. El primer investigador que describió al coronavirus fue el doctor David Tyrrell en el Reino Unido, y desde entonces, desde 1965, se han descrito ya varios coronavirus que causan el resfriado común. De hecho, el doctor Tyrrell tenía una unidad donde podía infectar experimentalmente a voluntarios. Entonces es así como se desarrollaron todos los sistemas para cultivar los coronavirus, que son bastante difíciles de cultivar, y en general los laboratorios de diagnóstico viral no los detectan. Entonces algunos de estos son el virus 229, el B814, y causan más o menos como del 16 al 30% de todos los resfriados comunes. Esto es importante recordarlo, porque ahora hay muchos laboratorios que están tratando de desarrollar pruebas de anticuerpos, y es muy probable que exista algo de reactividad contra estos virus que causan el resfriado común y el virus del COVID-19. Ahora, esos son los virus que causan resfriado común, pero ahora sabemos que cuando empezó en los años 2000, empezamos a ver desde el año 2003 el SARS, que es un coronavirus, el primer coronavirus que causó un poco de pánico. Empezó en China y después llegó aquí en Canadá. Yo estaba trabajando en el hospital de niños de aquí de Ottawa en ese entonces, y pues la experiencia fue bastante aguda. Pudimos entonces desarrollar mecanismos para proteger
a la población pediátrica y eso cambió todos los procesos de control de infecciones hospitalarios. Entonces aprendimos mucho del SARS primero. Luego llegó en el 2014 otro coronavirus, el MERS, que viene de dromedarios y luego pues ahora estamos sufriendo todas las consecuencias por no estar bien preparados para las pandemias de coronavirus. Entonces, en cuanto a la procedencia de estos virus, en el lado izquierdo de esta diapositiva, ustedes pueden ver el árbol genealógico de los coronavirus que se conocen. Hay pues cientos, si no miles de subespecies de coronavirus y uno de los principales reservorios son los murciélagos. Es interesante saber que más o menos el 20% de los mamíferos son murciélagos. Entonces representan un reservorio pues inmenso. Hay miles de millones de murciélagos en el mundo y de hecho estos mamíferos no se infectan, no se enferman con la infección de coronavirus. Entonces son un reservorio bastante importante y lo transmiten a otros mamíferos, como en el caso de gatos salvajes, en el caso de SARS, y ahora en el caso de otros animales como los dromedarios para el MERS, y más recientemente, en la siguiente diapositiva, ustedes pueden ver lo que pasó y que todos están familiarizados. El primer caso que muy probablemente ocurrió en Wuhan, en un mercado donde se vende pescado y mariscos. Entonces, desde ahí es muy probablemente que los murciélagos lo transmitieron a una especie animal que se llaman los pangolines, que son una especie de armadillo que solo vive en Asia y en algunos lugares de África. Y es muy probablemente que de estos animales se transmitió a los humanos. Pues en China desafortunadamente se comen a estos animales, entonces es muy probable que esto se transmitió a los humanos ahí. Entonces en la siguiente diapositiva podemos ver una de las hipótesis que es la más probable que haya ocurrido para convertir los coronavirus, que en general no causan enfermedad, en un virus que ahora causa enfermedad en los humanos. Y esto es lo más probable que haya pasado, es que hubo una serie de transformaciones, de mutaciones, y que hicieron que apareciera un sitio de escisión en la espiga antigénica que ven en la superficie del virus. Entonces, en esta espiga, lo que ustedes pueden ver es que cuando existe este sitio de escisión, los virus, por ejemplo, los virus de influenza aviaria, se vuelven muy patogénicos. Pues entonces se expone un sitio de la proteína que se llama la proteína de fusión, que existe en varios virus y que es muy probablemente la causa de que este virus se haya vuelto tan patogénico. Pues con esta transformación en esta proteína de espiga que está en la superficie del virus, el virus puede entonces entrar a la célula muy fácilmente e infectarla. Y es lo más probable que haya ocurrido en eso. Se han hecho muchos estudios en los animales salvajes, en pangolín, en murciélagos, y no se ha visto que ninguno de estos virus que se han aislado en estos animales tengan esta mutación o este sitio que puede exponer a esta proteína de fusión.
Entonces, en resumen, lo que estamos sospechando ahora es que este evento haya transformado al virus. Muy probablemente este virus exista actualmente en la vida salvaje. Entonces, por eso tantos científicos, virólogos están viendo si pueden detectar el virus en vida salvaje, pues porque pudiera otra vez brincar de nuevo a los humanos en el futuro. Y obviamente esto pues podría ocasionar muchos problemas. Quería también platicarles acerca del primer caso de virus en México. Que ocurrió en el 28 de febrero. Es el primer aislado del virus que se secuenció. Y entonces se puso en el árbol genealógico de todos los virus que se han secuenciado. Y por comparación de la secuencia, se encontró que esta persona tuvo contacto con el primer caso de virus de COVID-19 en Alemania. Estaba en un mercado, en una compañía que se llama Webasto, en Múnich, y esta persona, haciendo toda la trayectoria del virus, resulta que esta persona tuvo un contacto con un colega chino que tuvo visita de sus padres desde Shanghai, y todo este viaje duró de China a México un mes. Y en este mes hubo 10 cambios de aminoácidos, 10 mutaciones que ocasionaron que el virus cambiara un poco, incluyendo algunas mutaciones en esta proteína o espiga que se encuentra en la superficie del virus. Entonces, ahora hablando un poco más de la replicación del virus, que también el doctor Coma va a hablar de esto. Entonces, muy brevemente, el virus, como ustedes ven aquí en esta diapositiva, reconoce al receptor, que es un ACE2, que está en la superficie celular. Este receptor, que es una enzima convertidora, tiene una concentración muy alta en el epitelio respiratorio. También se encuentra en el intestino, se encuentra en los riñones. Entonces, esta es una de las razones por qué muchos pacientes se presentan con síntomas gastrointestinales, pues el virus puede también replicar en células epiteliales en el sistema gastrointestinal, así como en el respiratorio. Entonces, el virus entra a través de esta proteína que reconoce el receptor, y luego hay un proceso de fusión que les platicaba. Esta proteína se expone esta fusión, y de eso deja escapar entonces el ARN dentro del citosol de la célula, y después hay una replicación del genoma, y se forman los ARN mensajeros, que entonces resultan en la síntesis de proteínas a nivel del retículo endoplásmico y del sistema Golgi. Y de ahí entonces hay un mecanismo para que el virus salga de la célula por vesículas y se replica. Se ha calculado más o menos que existe un millón de partículas virales por cada mililitro de saliva. Y se han hecho también experimentos en el que se ha comparado mutaciones del virus con su aspecto patogénico. Y se ha asociado algunas mutaciones en la proteína de la envoltura, esta espiga que les platicaba,
Estas mutaciones muchas veces ocasionan que el virus sea más patogénico que otros y causa una concentración de virus más alta o más baja dependiendo de qué mutaciones tengan. Y así es como se replican todos los coronavirus. Existe un receptor muy diferente para el virus de MERS. No es el mismo que el SARS-1 o el SARS-2, que tiene el mismo receptor. Acetyl Converting Enzyme es la proteína receptora para el virus del SARS-1 y 2. Ahora, esta es la organización genómica de los coronavirus patogénicos, del SARS-1 y SARS-2, así como del MERS. Entonces, aquí como ven, existe en un fin del ARN, se codifican varios sitios. El sitio que les quiero poner un poco más de atención es esta proteína que se le llama spike protein o espiga o la proteína de superficie, que representa uno de los principales blancos para desarrollar vacunas, ya que interactúa con el receptor celular. Y en azul y rojo es la organización de esta proteína. Existen dos partes de la proteína, una subunidad que se llama S1 y otra subunidad que se llama S2. La S1 es importante porque tiene el sitio que va a interactuar con el receptor, o Receptor Binding Domain, que está aquí representado en rojo. Y este sitio es uno de los sitios más importantes para desarrollar vacunas. Si les muestro la siguiente, es una descripción más detallada de esta proteína, Spike. En rojo, otra vez ven el sitio que interactúa con el receptor celular, que es muy parecido en los diferentes coronavirus patogénicos, tanto como el SARS-1 y el SARS-2. Y este sitio, desafortunadamente, puede tener algunas mutaciones que podrían no reconocer los anticuerpos desarrollados después de la vacuna, o lo que nosotros conocemos como escapes mutacionales o escape mutants. Entonces, esto aquí en esta diapositiva está la secuencia de todos los aminoácidos de los diferentes sitios que son importantes. El sitio que se representa en verde es el sitio de escisión que les platicaba, que exponen a la proteína de fusión. Y este sitio es al que se le atribuye la patogenicidad del SARS-CoV-2. Ahora, para hacer una descripción un poco más detallada de lo que sucede después de la interacción del virus, el virus está representado aquí en el diagrama del lado izquierdo. Pueden ustedes ver aquí en este diagrama que representa la membrana en azul. Esa es la membrana del virus. Y abajo está en azul también la membrana celular. Entonces, S2 y S1 representan la proteína de la superficie del virus y el receptor está representado en rojo. Entonces, una vez que interaccionan, se desarrolla, entonces se expone este sitio, que hay una enzima que se llama furina o furin, que puede exponer entonces este sitio de la proteína que se llama S2, y ese sitio de la proteína S2 tiene dos
dos sitios que interaccionan y funcionan como si fueran anzuelos. Por una parte, se agarra de la membrana del virus y por otra parte, el otro anzuelo se engancha en la membrana de celular y eso las atrae y las fusiona. Entonces, por eso se llama proteína de fusión. Y esta fusión hace que se libere el ARN dentro de la célula. Entonces, por eso es tan importante todo este proceso, conocer este proceso, porque esta proteína es, como había descrito, es el principal sitio de la patogenicidad y el principal sitio que es importante para el desarrollo de vacunas. Bueno, pues esta proteína y esta estrategia no es nada nuevo. Se encuentra en muchos otros virus patogénicos, como la influenza aviaria que les había platicado. Se encuentra también en el virus, el virus de la envoltura del virus de VIH. Se encuentra en el virus de Ebola y muchos otros virus. Entonces es importante saber que esta estrategia se utiliza por otros virus patogénicos. Ahora vamos a hablar un poco más acerca de lo que se hace para el desarrollo de vacunas. Bueno, pues en el lado izquierdo tenemos la representación del virus. Como les había dicho, es un virus de ARN, tiene una envoltura, tiene la proteína de la envoltura que se llama spike o espiga. Y este virus es entonces nuestro principal blanco para desarrollar vacunas. Y existen varias formas de desarrollar vacunas. La forma en que nosotros estamos utilizando es la construcción de un virus en cultivo celular. Y utilizamos lo que se llama una virus-like particle, que es muy parecido a lo que se ha utilizado para desarrollar otras vacunas, por ejemplo, Gardasil. Es una vacuna que también tiene partículas que parecen virus, no lo son porque no tienen la información genética y presentado en la parte inferior de esta diapositiva, virus-like particles, y ven aquí, esta es una fotografía por microscopía electrónica que representa la spike protein en la envoltura del virus, y eso es lo que estamos desarrollando, representando esta proteína y demostramos esto en el laboratorio. Y ahora estamos tratando de organizar el estudio clínico para la prueba de concepto y de eficacia, que es la demostración de anticuerpos neutralizantes. Existen otro tipo de métodos para desarrollar vacunas. Son proteínas recombinantes solubles. Hay una compañía en China que está haciendo eso. O se utiliza también el virus, el SARS-CoV-2, que crece en cultivos celulares y luego se inactiva. Entonces es lo que llamamos una vacuna de virus inactivado. También es otro mecanismo por el cual se puede desarrollar una vacuna. Y existen otros dos mecanismos para desarrollar vacunas. Es el ADN. Hay algunas compañías que están tratando de desarrollar vacunas de ADN y otras que están desarrollando el ARN como vacuna. Entonces, esta información genética se inyecta directamente en la piel o a nivel muscular. Y entonces lo que se espera es que las células lo capten y empiecen a traducir toda esta información genética y de esa forma ser reconocida por el sistema inmune para desarrollar anticuerpos. Ahora, ¿qué esperamos
o cuál ha sido lo más efectivo para desarrollar vacunas más recientemente. Y eso es lo que se llama reverse vaccinology, en donde en vez de crecer a un virus en cultivo de tejidos y luego inactivarlo, en vez de hacer eso, vemos más un programa de computación en el que se analiza la secuencia del virus en un programa de computación, se analizan cuáles son cuál va a ser la secuencia de aminoácidos que se va a conformar en una mejor manera. Entonces, en esto participan pues muchos científicos, desde biólogos que saben la estructura biológica de las proteínas, gente que sabe genética molecular, inmunólogos, y todo esto pues tiene que demostrar en un animal experimental, en general un ratón. Entonces, es muy diferente la forma en que estamos desarrollando vacunas ahora a como se habían desarrollado en el pasado. Aunque esos sistemas antiguos todavía no han desaparecido, puede ser que sean un poco más tardados y causen mucho más efectos adversos en la población. Entonces, así es como se han desarrollado las vacunas más modernas, como la vacuna que estamos desarrollando para citomegalovirus, o vacunas para glioblastoma o para hepatitis B, que son vacunas recombinantes. Entonces, esto se lleva a fase 1, fase 2, fase 3. Este es el sistema que se ha utilizado tradicionalmente en tiempos no pandémicos. Se tarda uno entre 10 y 15 años para desarrollar una vacuna. Una urgente, todo colabora para desarrollar la mejor vacuna que uno puede imaginar, y se empiezan los estudios en animales rapidísimo, y luego en vez de hacer toxicología se lleva directamente a los voluntarios y participantes de una fase 1, y de la fase 1 se brinca uno hasta la fase 3. De docenas de personas en la fase 1, puede uno llegar a miles de participantes en la tercera fase. Obviamente hay riesgos, pero pues con todas las economías como se ven, con todas las personas que han muerto por COVID, es muy probablemente que todo esto pues esté justificado. Y las agencias reguladoras como la FDA, el sistema mexicano, todo esto está organizado ahora para poder, de una manera mucho más eficiente, poder aprobar vacunas que se puedan utilizar. En vez de tener 15 años en el desarrollo, el desafío es desarrollar una vacuna en los próximos 12, 18 meses. Para nosotros es muy probablemente que tengamos una vacuna ya en la clínica para septiembre, pero existen ya compañías como la compañía Moderna, que está tratando una vacuna de ARN mensajero. Empezó los estudios desde los primeros días de abril y esperan tener algo de resultados para el 1 de junio. Entonces, pues sí, estamos en una pandemia, pero tenemos también mucho apoyo científico y de los gobiernos de todo el mundo para poder hacer esto mucho más rápido. ¿Qué esperamos? Bueno, esperamos sobre todo poder demostrar no tanto eficacia para la infección. Inicialmente lo que se busca son anticuerpos que puedan neutralizar la infección a nivel de tejido, de cultivo de tejidos. Entonces estamos trabajando aquí con lo que se conoce como el National Research Council. Ellos están haciendo todos los ensayos de los animales vacunados, y estamos tratando de demostrar que podemos inducir
niveles altos de anticuerpos neutralizantes. Entonces, lo más probable es que una vacuna efectiva para COVID necesite una o dos inyecciones o dos dosis. Y esperamos que podamos inducir también una respuesta T. Ahora, lo que no les platiqué es que muchas veces se complican las cosas en cuanto a la potencia de la vacuna. Entonces tiene uno que utilizar ayudantes que son un poco diferentes de los ayudantes que hemos utilizado clásicamente, ¿no? Como el hidróxido de aluminio o el fosfato de aluminio que se utilizan normalmente en niños y en adultos. Ahora tenemos que utilizar probablemente un ayudante que se conocen como los estimulantes de Toll-like receptors, 4, 3 o 7. Entonces, todo el mundo está enfocado ahora en hacer, por lo menos, en probarlo experimentalmente, que podemos inducir altos niveles de anticuerpos neutralizantes que puedan bloquear la infección. Hay varios riesgos, por ejemplo, uno de ellos es que pueden utilizarse ayudantes de baja potencia que inducen anticuerpos de bajo nivel que pueden incrementar la infección en vez de bloquearla. Entonces, esto es algo importante de recordar en cuanto al desarrollo de vacunas. El otro concepto es, tenemos diferentes niveles de reproducción, números de reproducción. El concepto es que, por ejemplo, en el caso del SARS-CoV-2, de cada persona infectada pueden infectarse de 2 a 5. Y obviamente que existen otros virus que pueden causar mucho más infección, que son mucho más contagiosos. El sarampión es uno de ellos, es el virus más contagioso que conocemos. Tiene un nivel de reproducción de 12 a 18. Eso quiere decir que si existe alguien que no tiene anticuerpos, se va a infectar en el 100% de los casos. Y es por eso que hay una correlación entre la inmunidad rebaño y el nivel de contagiosidad que tiene un virus, el nivel de contagio. Entonces, un virus que tiene un alto nivel de contagio requiere una alta inmunidad de rebaño. Eso lo podemos confirmar en el lado izquierdo de la diapositiva. Con la inmunidad de rebaño requerida para bloquear la transmisión a nivel de la sociedad con el sarampión es 95%, mientras que un virus como el SARS-CoV-2 es muy probable que con el 75% de protección sea suficiente. Entonces, voy a detenerme aquí para ver si existen algunas preguntas. Ya me pasé un poco del tiempo. En conclusión, el virus sigue evolucionando e infectando millones de personas, sigue cambiando. El virus se pasó de los murciélagos a los pangolines a los humanos. Es posible desarrollar una vacuna contra el COVID-2 y que puede probablemente tardar un par de años y es muy necesario tener una coordinación global para poder vacunar a toda la población en el mundo. Muchas gracias. Gracias, doctor Francisco. Voy a dejarlo a la que llega para que seguramente le lea algunas preguntas que el público en este momento. Muchísimas gracias, doctor. Al final de la conferencia pondré un formato se harán todas las preguntas. Muy bien. Damos paso con el doctor Comas.
quien ya lo había presentado. Sí, es por muchas cosas. Y adelante, doctor, para no tanto tiempo. Buenas tardes, disculpen ahí con la tardanza, ¿sí? Pero bueno, yo les voy a hablar sobre el diagnóstico en neonatos del coronavirus. Esto es todo un reto en parte porque, disculpen, deje conectar la computadora, porque la mayoría de las técnicas se han hecho fast track y eso no necesariamente nos quiere decir que los métodos moleculares que tenemos actualmente para el diagnóstico son necesariamente los óptimos o los mejores. Ok. Disculpe. Entonces, para empezar, quisiera decir cuáles son los patógenos más frecuentes, ¿sí? Y bueno, por mucho tenemos que en las infecciones de vías aéreas superiores, por mucho los rinovirus, enterovirus y los coronavirus tal cual son los patógenos más frecuentes. Y de hecho, ¿sí? Cuando uno hace estos estudios moleculares múltiplex, solemos encontrar rinovirus o coronavirus como causa de coinfección. Aquí en San Luis, más o menos una de cada 4 infecciones respiratorias en pediatría tiene alguno de estos virus presente. Y particularmente en el área de pediatría, el principal patógeno viral pues es por mucho el virus sincicial respiratorio, seguido por metanemovirus, por adenovirus, pueden ser los parainfluenza, los cuales dependerán de la temporada del año, ¿sí? Y del país. Aquí lo más frecuente que tengamos es 1 y 4 e influenza. Y bueno, de los neonatos, de las infecciones adquiridas en comunidad, pues también por mucho el neumococo, Haemophilus influenza tipo B y no B. Ha habido un repunto de Haemophilus influenza, ¿sí? Y Bordetella pertussis y parapertussis. Ahora, previamente se habló sobre los coronavirus, son de hecho de los virus de RNA de los más grandes, si no es el que más grande, y son unos virus increíbles porque tienen una capacidad de arreglar, de modificar, de corregir su genoma conforme se va replicando de una manera que otros virus de RNA no lo tienen. Entonces sí tiene, en comparación con influenza, con metanemovirus, con sincicial, sí tienen una estabilidad evolutiva mucho mayor. Son causas de frecuente catarro común, ya como se comentó antes, hay múltiples serotipos, ¿sí? Y aquí los que se pueden hacer diagnóstico de manera común, rutinaria, con métodos moleculares múltiples, como el FilmArray o el Elite Ingenius, es el coronavirus 299E, o el OC43, o el NL63, o el HACU1. ¿Qué tan frecuentes son los coronavirus? Aquí les pongo un ejemplo de 3 estudios en México. Por ejemplo, hablando de estos últimos 4 coronavirus que les mencioné en la diapositiva anterior, ¿sí? Por ejemplo, en niños hospitalizados con neumonía en México, en estudios multicéntricos, es casi el 2%, ¿sí? Ahora, si agarramos el pool de estos niños con enfermedad tipo influenza y hospitalizados, ¿sí? Que son negativos a influenza, ¿sí? Ya está subiendo casi el 5%. Y ya en adultos con enfermedad tipo influenza, de manera ambulatoria, y aquí es adultos como niños, de manera sola los coronavirus los encontramos en 1 de cada 10. Como también se explicó muy bien, y no quiero ahondar en esto, esta es la tercera vez que vemos una gran epidemia por coronavirus. Sí me gusta dejar en claro esto, que lo que hizo el SARS en el 2002, en 9 meses lo hizo aquí el coronavirus en 15 días. Tiene una capacidad de infección extraordinaria. Digo, no llega a un R0 arriba de 3.2, ¿sí? Pero sí tiene un R0 dependiendo del país que irá
de 1.8 a 2.8. Eso depende de las condiciones climáticas, ambientales, sociales, ¿sí? Y aunque inicialmente la letalidad por este virus se encontraba por abajo entre el 2-3%, ahorita a nivel mundial anda el 5%, ya cada vez se va acercando en muchos países a la mortalidad del SARS. Afortunadamente no tiene la mortalidad del MERS, que como se dijo también es un coronavirus que venía del murciélago hacia el dromedario, el cual por cierto no tenía comunicación o transmisión humano-humano, su R0 era de 0.7. ¿sí? Y bueno, aunque en ese slide de la OMS decía que estaba por definirse justamente el intermediario entre el murciélago y el humano, bueno, todo está implicando hacia el pangolín, ¿sí? Y claro, nos surgen ahora muchas dudas sobre otros animales que podrán ser los intermediarios. Ahora, ¿cómo diagnosticamos el SARS-CoV-2? Esta es los lineamientos del Instituto Nacional de Perinatología. Me estoy enfocando a neonatología únicamente. Y por lo menos en México, me imagino que en Canadá, en Ecuador, en Panamá ha pasado lo mismo. La definición de caso operacional ha ido evolucionando a una manera sin igual. Yo creo que no hemos visto una enfermedad que la evolución de caso cambiara así. De hecho, el último gran brote que tuvimos en el continente fue Zika, y Zika no tuvo esta evolución ni de información, que podemos tratar ese punto al final, ni de cambio de definición de caso. Entonces, el Instituto Nacional de Perinatología en México da un caso sospechoso como aquel recién nacido asintomático con enfermedad respiratoria leve o aguda que tenga fiebre o tos, más alguna de las siguientes características, que se llama hijo de una madre con una enfermedad respiratoria leve o grave, ¿sí? Y de hecho cabe decir que, por ejemplo, aquí en San Luis Potosí, las dos primeras embarazadas que hemos tenido con COVID, los signos eran leves, era un resfriado muy leve y tenían una gran excreción viral, ¿sí? Y que estas mujeres tengan, ya sean casos confirmados o bajo investigación 15 días antes de nacer, ¿sí? Al momento del nacimiento o durante los primeros 28 días de vida. Otra definición de caso sospechoso es aquel niño que ha estado en contacto, ¿sí? Con una persona con enfermedad respiratoria aguda o leve. No sé la experiencia de los demás países, pero lo que sí les puedo decir que la experiencia, ahorita San Luis Potosí rebasó los primeros 100 casos, pero revisando la casuística durante los primeros 40, ¿sí? Eran 40 casos diferentes. No había prácticamente dos casos que fueran igual. Y bueno, un caso confirmado en este país es aquel neonato que cumple la definición operacional y que por RT-PCR, ya sea en tracto respiratorio o sangre, agrega el Instituto Nacional de Perinatología, salga positiva. Y el cuadro clínico es bastante inespecífico, y este es el gran problema con el cual nos estamos centrando el día de hoy. A diferencia del cuadro por influenza, que es un cuadro muy característico, o el cuadro de sincicial, o el cuadro de Zika, el cuadro de coronavirus es un cuadro muy inespecífico que puede ir de asintomático hasta una dificultad respiratoria leve a severa, con tos, con fiebre, con cianosis, y con datos de respuesta inflamatoria sistémica severa que puede llegar al compromiso vascular, al compromiso inmunológico, al compromiso renal, al compromiso hepático. Aunque todavía no lo pone aquí formalmente en México datos cutáneos, ya han ido apareciendo cada vez más y cada vez más reportes de casos sobre datos cutáneos, y algo que se mencionó muy bien en la presentación anterior es diarrea. Actualmente ni para neonatos ni para adultos el criterio de dolor abdominal y diarrea se considera como un criterio sospechoso. Sin embargo, una buena proporción de los casos que tenemos, ¿sí? Son casos que refieren cierta diarrea o cuadros gastrointestinales. Y bueno, ya se explicó el por qué pudiera tener esas manifestaciones. De los estudios de gabinete, bueno, ahorita es la PCR, ¿sí? ¿Qué hay que completar junto con la PCR? La biometría hemática completa, proteína C reactiva, si se puede hacer otros estudios de marcadores de inflamación, ¿sí? Como puede ser periodicidad de sedimentación globular, pruebas de función hepático, químicas sanguíneas, los hemocultivos, ya sea de manera tradicional o estos kits moleculares múltiples como puede ser el FilmArray, más radiografía de tórax y abdomen, ¿sí?
y sobre todo descartar otros virus. Al principio de la epidemia en México, ¿sí?, tenemos una proporción importante, ¿sí?, de cuadros que iban acompañados o precedidos de influenza, particularmente influenza B. Y claro, si estamos pensando en neonato, en el caso, el principal virus que tenemos que sospechar junto con el coronavirus, pues es el virus sincicial respiratorio. ¿Qué método de detección molecular tenemos? Bueno, aquí el único método autorizado en México es la PCR, ya sea el protocolo de China, el protocolo del Instituto Pasteur, pero los dos grandes protocolos que se utilizan es el del CDC modificado y el del Instituto Charité de Alemania. La mayoría de los laboratorios gubernamentales, el Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica aquí en México, los laboratorios estatales de salud pública utilizan el programa del Instituto Charité, que detecta dos genes de la polimerasa viral y un gen de la envoltura, ¿sí? Nosotros utilizamos el protocolo del CDC, que es un protocolo que al principio fue muy criticado, ¿sí? Porque al principio tenía tres secciones del gen de la nucleoproteína más un gen humano. De hecho, utilizamos toda la versión en que quita la tercera porción, y quitando esta tercera porción de la nucleoproteína ya es, digamos, mucho más fácil el detectar los positivos o negativos. Hay un motivo por el cual nosotros hemos elegido, por ejemplo, y nos gusta el protocolo del CDC, es que trae este gen humano, esta RNasa P, y siempre es un control de calidad excelente, no es sobre la calidad de la muestra, sobre el procesamiento de la muestra, sobre la extracción del RNA y sobre la corrida. También están las pruebas de detección serológicas, ¿sí?, que tienen su lugar, que todavía queda por saber justamente sensibilidad y especificidad. Actualmente en México no están autorizadas. Inicialmente se habían autorizado y después se quitó la autorización. Y estas tienen su lugar. ¿Por qué? Porque necesitamos saber cuál es el pool de gente que ha tenido esta infección leve o son asintomáticos y ya pueden entrar otra vez en la dinámica de movilidad poblacional, que tendrá que ver con reactivar la economía, y para esto el saber cuál es la IgG es importante. Pero algo que nos está pasando y que es algo que hemos comentado entre todos los laboratorios que hacemos diagnóstico en México es que tenemos este pool de pacientes graves con respuesta inflamatoria sistémica severa que tienen más de 15 días de evolución y que la PCR es negativa. Les hacemos exudados nasales, exudados faringeos, lavados traqueales y salen negativas, ¿sí? Claro, no hemos logrado que en muy pocos casos se atrevan a hacerles un buen lavado alveolar o bronquial por los riesgos que esto trae. Y también lo que hemos visto, no sé cuál es la experiencia en otros países, es que los casos asintomáticos o pauseasintomáticos tienen una gran carga viral, y conforme van incrementando los síntomas disminuye esta carga viral. Entonces sí es posible que en los casos más severos que están tardando en llegar ya no estemos detectando el virus, porque esta respuesta inflamatoria inmune sistémica severa haya eliminado por lo menos la excreción viral en la vía aérea superior. Y en estos pacientes sería sin duda muy útil, ¿sí?, tener la prueba de IgM, ¿sí? Esta prueba de IgM no tiene una muy buena sensibilidad ante los 7 días, y actualmente, bueno, no tenemos prueba de detección de antígeno que no hay disponible en México. Claro, lo ideal es, en cuanto a la prueba rápida, a menos de los que ustedes digan otras cosas, ¿sí?, sería tener una prueba muy similar a la de dengue. Una prueba donde yo pueda detectar en el mismo cassette, una prueba rápida, barata, pueda detectar una proteína viral, de preferencia que no sea la proteína Spike, que está sujeta a presión inmune, o una nucleoproteína, más 2 carriles que nos detecten IgM e IgG, y así podemos tener un muy buen contexto diagnóstico. ¿Cuáles son las muestras importantes? Bueno, aunque el gobierno mexicano, y repito, no sé el gobierno de otros países, acá dicen exudado nasal y faringeo a todos los pacientes, ya con más de 15 años de esto, hacer un exudado faringeo en un niño menor de 2 años es poco útil, ¿sí? La mejor muestra, sin duda, en niños menores de 2 años es un lavado nasofaringeo, al menos 1.5 mililitros de solución salina, y recuperar células, recuperar moco, recuperar detritos. En niños mayores de 2 años, ¿sí?, el hisopado nasofaringeo. El gobierno mexicano hace un hisopado nasofaringeo y un hisopado faringeo.
nosotros hemos cambiado nuestra metodología en la unidad de diagnóstico a doble hisopado faríngeo más saliva, porque hay literatura que nos está hablando que hay carga viral en la literatura. Igual, cuestiones como el hisopo y como los medios de transporte son importantes, ya que estos medios de transporte nos pueden asegurar la viabilidad de la muestra, sobre todo en los periodos de fin de semana. Y claro, en el paciente intubado, solicitar un aspirado traqueal. ¿Qué consideraciones diagnósticas hay que hacer? Yo sé que son clínicos, pero algo muy importante es la extracción del ácido nucleico. Si la toma de muestra es crucial, el transporte es crucial, la extracción de ácidos nucleicos es crucial. Y hoy por hoy es un problema porque uno de los principales proveedores de reactivos para extracción de ácidos nucleicos es Qiagen, es una empresa alemana que ha parado gran parte de sus exportaciones. Y son de los kits que más se recomienda porque son los kits que utilizan CDC y que utiliza OMS. También hay kits de Roche, también hay kits de Promega. Y lo que hacia nosotros hemos ido es la extracción automatizada a través de sistemas como el que KubeConnect, que es el que tenemos nosotros, o puede ser los sistemas de Biomerix. ¿Por qué estamos haciendo nosotros una extracción automatizada? Para disminuir, por un lado, el riesgo en nuestro personal de laboratorio y para, en otro lado, tener una mejor calidad de los ácidos nucleicos. El tercer punto aquí que tenemos es la PCR. Y aquí en México el único termociclador avalado es el Applied Biosystem 7500 o 7500 Fast. Hay otros como los de el Rotorgene o como los de Roche o como los de Biorac, pero cabe decir que cualquier, y esto sí es importante, a veces ustedes como clínicos pregunten cuál va a ser el aparato que está utilizando el laboratorio donde están mandando. Si no es una Applied Biosystem 7500, hay que asegurarse que ya sea el protocolo Berlin Charité o el protocolo del CDC modificado hayan sido estandarizados. Si hoy por hoy yo compro el kit, ¿sí?, ya sea de cualquiera de estos dos, está estandarizado para el Applied Biosystem, no está estandarizado para los otros. Entonces, sí es necesario hacer ajustes, ¿sí?, en ese laboratorio. También es necesario que ustedes pregunten, en el caso de si el laboratorio donde están enviando las muestras utiliza el programa del CDC de Estados Unidos, que no estén utilizando la porción N3, ¿sí? Y aquí kits automatizados como el Elite Ingenious o el GeneXpert Express SARS-CoV-2, que son buenos, pero tienen, digamos, la incapacidad de procesar muestras de manera masiva. Y aquí, por ejemplo, algo que nosotros siempre queremos dar a los clínicos es nuestros ejemplos de resultados. Siempre les decimos, ok, este es nuestra, en rojo vemos el punto de corte para, digamos, un gen viral, bueno, para una porción de la nucleoproteína, en azul para otra porción de la nucleoproteína y en verde para el gen humano del RNasa P, ¿sí? Entonces siempre tenemos un control negativo, siempre tenemos un control positivo. Ven esta curva con este crecimiento tan bonito. Esto es por lo cual a nosotros nos gusta el protocolo del CDC, porque al ver esta calidad de curva en un gen humano, nosotros nos vamos a asegurar de que la muestra estuvo bien tomada, de que el proceso de transportar la muestra y de extracción de RNA y de PCR es adecuado, ¿sí? ¿Ok? Y aquí tenemos nuestro control positivo, donde yo puedo ver claramente N1, que es la curva verde, y N2, que es la curva roja, ¿sí? Y ya tenemos establecidos entre qué ciclos tienen que dar, ¿sí? Nuestro laboratorio ha optimizado tanto esto que hemos podido detectar pacientes que hace 2 días eran positivos, hoy salen negativos. Entonces hemos llegado a detectar expresiones virales muy bajas. Por ejemplo, este es un resultado francamente negativo, el resultado que quisiéramos tener siempre con nuestros pacientes, sin ruido, sin duda, y este es un paciente, digamos, positivo con una carga viral intermedia. Cabe decir que hemos tenido pacientes con crecimientos o detecciones de los genes virales mucho antes que el control, y estos se han dado en pacientes asintomáticos, ¿sí? Y algo que también siempre nosotros vemos es esta gráfica donde comparamos nuestros controles positivos, nuestros controles negativos y cada muestra con el ciclo en que dio positivo para no tener ninguna duda. ¿Por qué? Porque una de las cuestiones que hace el laboratorio es no solo vamos a hacer el diagnóstico de primera vez,
estamos haciendo diagnósticos de seguimiento. Y esto es importante, ¿por qué? Porque aunque se dice que a los 15 días acaba la cuarentena, que es lo que, bueno, perdón, es lo que el gobierno mexicano considera como recuperado, hemos visto que no. De hecho, el gobierno del estado de San Luis Potosí, donde estamos, ha cambiado esa política. Te dice, ok, tú fuiste positivo, los primeros 15 días vas a estar en cuarentena obligatoria, estricta, severa. Los próximos días vas a poder tener movilidad restringida con cubrebocas, porque hemos podido detectar pacientes que después de 3, 4 o 5 semanas continúan positivos, ¿sí? Todavía no nos han llegado niños. Lo más pequeño es que hemos tenido son niños, sí, jóvenes de 15 años. Y esto tiene que ver, y platicando con los pediatras, tiene que ver con los cuadros probablemente tan diferentes que están teniendo los niños. Entonces, no necesariamente este cuadro de los adultos tiene que ser el cuadro de los niños, y hay que ir aprendiendo de la experiencia de Estados Unidos, de Canadá, de Francia, de España, de Italia, para poder captar esta población pediátrica. Y con lo que me gusta tener esta tabla quiero recalcar dos cosas. Primero, la tabla de abajo que se hizo muy famoso de Sound, donde habla de sensibilidad, donde está mal entendido los resultados de sensibilidad o el término sensibilidad. ¿Por qué? Porque para poder yo hablar de sensibilidad de PCR, quiere decir que tuve que haber comparado la PCR con un estándar de oro, con un gold standard, y no lo he hecho. ¿Sí? Aquí lo que tiene es 66% positivo entre 1 y 7 días, 54% de 8 a 14 y 45% de 15 a 39. Es el índice de positividad en casos sospechosos, no es la sensibilidad. Yo voy a poder hablar de sensibilidad cuando tenga un estándar con el cual comparar la PCR, ¿sí? Ahora, si yo comparo PCR versus anticuerpos en pruebas rápidas, sí veo que ahí sí la sensibilidad para IgM e IgG es muy baja, ¿sí? En los primeros 7 días, y conforme van pasando los segundos 15 días, ya va siendo muy alta. Y algo que me llamó mucho la atención de la tabla de arriba es que compara PCR, IgM e IgG. Y te dice que más o menos por ahí de entre el día 8 y el día 15 del inicio de síntomas se negativiza en leves, pero por lo menos lo que hemos visto nosotros al revés. En pacientes leves pueden tener 2, 3, 4 semanas positivos por PCR. En cambio, pacientes graves con respuesta inflamatoria sistémica severa, que la tomografía te dice que es coronavirus, que los estudios de química sanguínea de PCR, de procalcitonina, de dímero D, están hablando de que probablemente, de que este tiene un SARS, salen negativos. Y finalmente, quiero aquí, para ya no extenderme mucho, quiero que se cuiden con el equipo de protección personal adecuado para el manejo de SARS coronavirus. Mínimo, cubrebocas N95 que bien utilizados, sin mojarse, sin doblarse, tienen una vida media máxima de 48 horas. ¿Sí? Estos están indicados si yo voy a trabajar a menos de 2 metros del paciente. Pero de preferencia, si vamos a estar muestreando pacientes, si vamos a estar invadiendo pacientes, hay que utilizar mascarillas con filtros N100, ya sea mascarillas de media cara o de preferencia mascarillas de cara completa, porque sí es incómodo el uso de gogles. Y como los gogles se van empañando, yo tiendo a tocarme la cara y tiendo a infectarme. Aquí en México el 15% de los casos confirmados es personal de salud. Y bueno, dependiendo aquí, por lo menos en México, del nivel de exposición y de la institución, están recomendando batas desechables o están recomendando trajes Tyvek, ¿sí? Y claro, todos estos tienen todo un proceso para el lavado de manos importantes. Y por último, y con esto acabo, la protección ocular. Para nosotros que estamos mostrando la protección ocular es muy importante, no solo utilizar gogles o utilizar las caretas, para disminuir el riesgo de aerosolizar y que alguna parte de la cara que no esté cubierta con el traje Tyvek, con la mascarilla o con los gogles, quede expuesta al virus y así disminuir nuestra exposición. Y bueno, nuestra exposición al virus. Y por mi parte,
sería todo. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Andreu Comas, muy interesante su plática. Antes de pasar a las preguntas, le vamos a dar la palabra a la señorita Paulina. Gracias, doctora Carolina. Nada más quiere unos minutos de intervención la señora Alba Tovar, que está ahorita también en la sala. Le pido a Albita que prenda su cámara y su micrófono para que se pueda dirigir a todos este gran grupo de participantes que están en la sala. Y proseguiremos después con la moderación de las preguntas. Albita. Está prendida. Está prendido tu micrófono. Está prendido tu micrófono. Sí, mi cámara, qué pena, no se habilita, pero permítame solamente, pues, a nombre de Laboratorios Valle del Ecuador, a agradecerles por permitirnos acompañarles en esta importante charla. Los excelentes expositores, al EPIC, la Cincha y su presidente, el doctor Aguinaga, nos encantó ser parte de esto. Que tengan buena tarde. Gracias. Muchas gracias, Albita. Y bueno, doctora Caro, podemos comenzar con las preguntas. Adelante, el micrófono es suyo. Bueno, una pregunta para el doctor Francisco. Si COVID-19 parece ser un resultado de múltiples mutaciones naturales, ¿existe alguna evidencia científica de que el virus COVID-19 fue creado artificialmente en un laboratorio? Doctor Francisco. ¿Me puede escuchar? Sí. Sí, existe mucha desinformación en cuanto a teorías de si el virus fue creado como arma biológica o si es un desarrollo natural. Y no existe ninguna evidencia científica ni tampoco de investigaciones que se han hecho dentro de los laboratorios de Wuhan que sugieran que el virus fue creado como un arma biológica. No existe ninguna información. Más bien, todos los estudios que se han hecho hasta ahora de los árboles genealógicos genéticos de los virus relacionados y cómo ha evolucionado en los últimos 3 meses el virus de diciembre 24 hasta esta fecha, en que se han hecho secuenciación de miles de aislados. No existe evidencia que este virus haya sido creado para medios de biodefensa. Muy bien. Dado que es una pandemia en la que los niños probablemente sean enfermos asintomáticos, ¿es segura la vacunación? Esa pregunta es una pregunta muy, muy buena y al mismo tiempo difícil de contestar, porque las vacunas tienen que pasar por toda una serie de fases clínicas y como todos sabemos, hay vacunas que inicialmente se ven que son vacunas seguras y de repente hay efectos adversos que no esperábamos. Entonces, estos efectos adversos, un ejemplo fue los casos de enfermedad neurológica después de la vacunación contra la pandemia del 2009, en que hubo casos de hipersomnolencia. Y esto fue pues algo totalmente inesperado y fue debido a que se utilizó un adyuvante, ASO3, que ocasionó que uno de los sitios reactivos inmunológicos
tuviera una reactividad cruzada con una proteína cerebral que ocasionó esa hipersomnolencia. Entonces es muy difícil saber si va a haber efectos adversos o no, pero toma uno todas las precauciones como desarrollador de vacunas. Les puedo decir que una de las cosas que me enfoco más es en estar seguro de que no ocurren ningún efecto adverso serio cuando estamos desarrollando una vacuna, ¿sí? Y desafortunadamente ha habido muchos casos en el que eso no se puede predecir hasta mucho después, cuando se hacen los estudios más grandes, ¿no? En que uno puede incluir 2, 3,000, 4,000, 5,000 gentes. Y esos son todos los estudios que necesitan ser hechos para después pasar al uso más común de las vacunas. Muy bien. Doctora, ¿cuál es su recomendación en diagnóstico cuando la PCR es negativa y la mamá positiva que persiste con dificultad respiratoria? ¿La PCR es positiva para la mamá y para el niño es negativo? Sí. Sí. Bueno, de hecho sí tenemos un caso aquí. Lo primero es hacer una muy buena muestra del niño y por lo menos 2 muestras al niño, de tratar de que sean lo más bajo del tracto respiratorio, ¿sí? Si la segunda muestra diera, digamos, negativo y tiene más de 7 días y hay disponible una prueba de IgM, hacer la prueba de IgM, ¿sí? Sin embargo, ¿sí? También no porque la mamá tenga coronavirus, ¿sí? Hay que excluir que este niño esté agarrando, sea una sepsis temprana o tenga una neumonía que haya adquirido en el hospital. Entonces, sí hay que seguir el descarte normal de la infección respiratoria en el neonato, pero sí por lo menos 2 PCRs con al menos 5 días de diferencia y también si la segunda PCR es negativa y tiene más de 7 días, tratar de detectar IgM. Muy bien. Otra pregunta para usted, hay muchas para usted, doctor. ¿Cuál es el mejor momento posterior al nacer para tomar la PCR y así evitar falsas negativas? Nosotros si la mamá es positiva, ¿sí? Estamos en un área completamente desconocida. Ha habido reportes escasos de transmisión perinatal. Yo no los podría llamar de transmisión vertical. Creo que la evidencia no va hacia ese punto, ¿sí? Yo creo que también el uso prudente de los recursos diagnósticos. Lo que estamos proponiendo es, bueno, si este niño aislarlo los primeros 5 días, ¿sí? Y a partir de entre el quinto o más o menos cuarto, quinto día hacer la primera PCR, que es cuando ya esperaríamos de tener una buena cantidad de virus en nasofaringe. Pero lo más seguro es que estos niños se estén infectando en el momento perinatal, aunque no se puede descartar la transmisión vertical. Muy bien. ¿Cuánto tiempo debe esperarse para tomar muestras en el recién nacido sospechoso? Igual, bueno, si es sospechoso, tiene síntomas en el momento que tiene síntomas, ¿sí? Nosotros como política aquí en la universidad lo que sí le hemos estado pidiendo por lo menos en los adultos es que tengan 4 días o 3 días de síntomas, ¿sí? Bueno, que en cuanto tengan síntomas se aíslen y al tercer o cuarto día ya los muestremos para tratar de que tengan, si no vaya a haber una carga viral baja y la detectemos. Con los niños estamos proponiendo lo mismo, más o menos al cuarto día síntomas, cuarto, quinto de los síntomas o del nacimiento de una madre sospechosa, realizar, pero aquí sí queremos ser muy enfáticos de hacer el lavado nasofaringio y que sea un lavado nasofaringio agresivo y no un exudado faringio como lo marca la normatividad. Muy bien. Una pregunta para el doctor Francisco. Hay algunos virus que no permiten hacer vacunas como el del virus incisional respiratorio. ¿Qué hace diferente a este virus para hacer una vacuna para el COVID?
Muy buena pregunta. Bueno, es uno de los grandes problemas de la ciencia de las vacunas y por eso puse tanto énfasis en esta proteína espiga o spike, ah, porque tiene muchas características de la proteína F del virus respiratorio sincicial. La proteína F es una proteína de fusión y se parece mucho en la funcionalidad que tiene esta proteína de espiga. Entonces estamos haciendo muchísimos estudios, pues sobre todo en computadoras para poder hacer modelos que nos permitan entender cómo funciona esta proteína y utilizar estos modelos para poder traducir, para que se traduzca en una vacuna mucho más efectiva, que induzca los anticuerpos neutralizantes suficientes para bloquear la infección. Muy bien. Bueno, hay muchas más preguntas. Vamos a intentar para responderlas, ir a la página de Epic Latino para que la y quiero cerrar esto nada más con que Epic Latino es una red latinoamericana con el propósito de lograr mejoría en la calidad de atención en salud prenatal y neonatal en América Latina mediante programas de mejoramiento y además que realiza investigaciones científicas innovadoras, multidisciplinarias y colaborativas. Tenemos la red neonatal. Afortunadamente, en México, la Federación Nacional de Neonatología aceptó participar. Yo soy la coordinadora a nivel de la federación de invitar a los neonatólogos a que asistan a la red, a que formen parte de la red, formen parte de Epic Latino. Y así, por este conducto, los invito a todos los países en los que nos están escuchando a que formen parte de Epic Latino. Aparte de esta webinaria, que es la primera, esperemos que podamos volver a hacer algunas más. Tiene muchos beneficios el participar en Epic Latino. Hacemos estudios, nos damos cuenta de muchas cosas, aprendemos, tenemos contactos con médicos, con expertos como los que ahorita nos presentaron las dos ponencias muy bonitas, en las cuales están felicitando por el chat. Y además tenemos año con año nuestras jornadas. En este año, por el COVID, obviamente, no las vamos a poder tener, pero es el primer año que no las tenemos. Entonces los invitamos a que se suban a la página, a que nos conozcan. La página es www.epiclatino.co y ahí están algunos artículos subidos, alguna información, nuestra historia, en fin, hay muchas cosas que ahí se publican con el fin de que la enseñanza y los conocimientos científicos se transmitan a todas las personas a las que estén con acceso a un internet y así podamos lograr un poquito sobre nuestros neonatos de América Latina. Creo que con esto pues cerramos la sesión. Damos las gracias al doctor Francisco y al doctor Andreu por sus brillantes participaciones. Y pues con esto nos despedimos y gracias Paulina y gracias a quien patrocinó esta plataforma. Gracias, no, a todos ustedes, solamente por avisarles que va a llegar un replay de este webinar a todas las direcciones de internet, de correo que ustedes colocaron en su inscripción. Así que, bueno, muchas gracias, doctor Francisco, doctor Andreu, gracias, doctora Carolina, gracias a y también a la Sociedad Ecuatoriana de Pediatría y a Bayer que organizaron este bonito evento. Muchas gracias, nos vemos en la próxima ocasión.